Son ya 7 de la mañana, 41 minutos. Saludo con mucho entusiasmo a Marcelo Espina, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también vocero de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al proceso de selección de la nueva máxima autoridad de la Fiscalía. Marcelo, bienvenido. Quiero preguntarte, este proceso, como casi todos los procesos que ha llevado adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha sido un proceso accidentado, moroso, porque desde abril de 2025 no tenemos nueva autoridad, pero permíteme aquí la ironía y mil disculpas también a nuestra audiencia. No ha sido un concurso opaco en mi perspectiva, porque más bien todo apunta a que todas estas demoras, estas trabas y demás quisieran tenerle al señor Carlos Alarcón todavía prorrogado un tiempito más. ¿Cuál es tu opinión desde tu perspectiva de vocero de la Comisión Ciudadana de Seguimiento? Buenos días, Iván. Gracias por la invitación y el espacio. Un saludo a tu distinguida audiencia. Yo creo que hay que distinguir la transparencia formal del proceso y tal vez las verdaderas intenciones de quienes están detrás de la selección de fiscal. Al respecto de las verdaderas intenciones es lo que tú bien señalas. Creo que hay muestras evidentes de tratar de favorecer al actual fiscal encargado, Carlos Alarcón, para que sea designado fiscal, pero más bien se han aprovechado de la opacidad del proceso, precisamente de esa opacidad que demuestra un incumplimiento de la norma para favorecer a Carlos Alarcón. Quiero ponerte un par de casos específicos para tratar de explicarlo de mejor manera a la audiencia. En un primer momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no quiso hacer públicos los expedientes de cada uno de los postulantes, con la finalidad de que no evidenciemos desde la ciudadanía que probablemente se estaban perjudicando a postulantes de cara a poder hacerlos a un lado del proceso. Tuvimos que acudir a la justicia para que, a través de una acción judicial de acceso a la información pública, un juez lo obligue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a entregarnos todas las carpetas de cada uno de los postulantes. Y ahí es cuando nos pudimos dar cuenta, desde la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que precisamente se le estaba favoreciendo a Carlos Alarcón. Entonces veamos cómo, gracias a esta opacidad, pues se está aprovechando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para favorecer a los postulantes. ¿Qué pasó en ese momento? Pudimos identificar que su carpeta fue calificada con 46.5 puntos sobre 50, cuando realmente su carpeta no superaba los 40 puntos. En la actualidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no quiere hacer públicos los documentos de solicitudes de impugnación presentados en contra de los postulantes. Y vaya sorpresa, uno de los postulantes que había sido más impugnado, precisamente el actual fiscal encargado Carlos Alarcón, es también uno de los postulantes en el cual se inadmitieron gran parte de las solicitudes de impugnación presentadas en su contra. Ahora, algo que nos haría creer que nuevamente se le está beneficiando. Ahora, del otro lado, Marcelo, en cambio, hay otros postulantes que tienen altas calificaciones, más que el señor Carlos Alarcón, a los cuales les ha llovido impugnaciones. Entonces, quiero preguntarte desde lo más esencial. ¿Tenemos certidumbres reales de cuántas impugnaciones, como dicen en mi barrio, mismamente se han efectuado? Perdón la coloquialidad, porque ni siquiera de eso tenemos ese mínimo de certeza. Ustedes hicieron un ejercicio de pedido de información pública, corrígeme las fechas, creo que es del 31 de julio, precisamente para tener claridad sobre este proceso. ¿Qué arrojó, qué respuestas les han dado desde el Consejo de Participación y desde las entidades ciudadanas pertinentes? Tu aseveración es muy precisa, Iván, porque lo que nos dijo en un primer momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de sus redes sociales es que se habían presentado 51 impugnaciones. Un par de días después dijeron, no, ya no fueron 51, solo son 49, nos equivocamos. A ciencia cierta, nosotros no sabemos si se presentaron 51, 49 o 500, porque toda la documentación de las solicitudes de impugnación sigue reposando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se ha entregado a la ciudadanía, no se ha permitido el acceso a esas impugnaciones y a pesar de la solicitud de acceso a la información pública que presentamos, tampoco esta ha sido respondida. Entonces aquí vemos un incumplimiento de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del reglamento para seleccionar fiscal que le obliga a transparentar esta institución toda la información relacionada
al concurso, pero también ahora de la Ley Orgánica del de la Ley Orgánica de Transparencia. Uh-huh. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, le saluda Katy Altamirano. ¿Qué tan preocupante? Primero es que todavía no se conozca ni siquiera un número real de impugnaciones. Y segundo, que probablemente todos los postulantes tengan algún tipo de impugnación. ¿Dónde queda la credibilidad propia del postulante y sobre todo la transparencia de este concurso? Sí, lamentablemente el momento en el cual esto no se transparenta, esto no se entrega a la ciudadanía, lo que hace es generar desconfianza. Cuando existe opacidad en un proceso de designación, lo que da como resultado es que los ciudadanos empecemos a pensar qué es lo que se está escondiendo, qué es lo que se pretende hacer. Y cuando estamos viendo aspectos como que se le favorezca con más puntos al actual fiscal encargado Carlos Alarcón, que postulantes como Daniela Camacho, como Walter Samno Macías o incluso como Inés Romero reciban una gran cantidad de impugnaciones frente a estas poquísimas impugnaciones de Carlos Alarcón, lo que podemos creer es que se quiere favorecer a Alarcón y también perjudicar a quienes serían sus principales contendores. Entonces, ¿sí existe al final del día algún riesgo de que las impugnaciones sean simplemente tramitadas formalmente y que al final no tengan un efecto real sobre los candidatos observados? Por ejemplo, usted dio nombres exactos que ya hemos visto que terminan, entre comillas, siendo favorecidos en este concurso. Eso puede suceder y eso es algo que también nosotros hemos señalado. El siguiente paso dentro de estos solicitudes de impugnación es la realización de las audiencias. Habrá que ver si es que las audiencias se las realizan de forma transparente, que el Consejo de Participación Ciudadana realmente transmita en vivo, en tiempo real, cada una de estas audiencias, que éstas sean tratadas en derecho, en respeto estricto al reglamento de selección de fiscal, para ver si es que el proceso de escrutinio público lo que hace es cumplir con su propósito y no se lo utilice para deshacerse de ciertos postulantes o favorecer a otros. En ese sentido, Marcelo, es decir, más bien ya vamos haciendo canguil porque llegará noviembre y seguirá el señor Alarcón. O sea, más o menos eso es lo que pudiera pasar, tomando en cuenta la agilidad procesal de los concursos de nuevas autoridades. Yo creo que depende. Como mencionaba el día de ayer, Iván, yo creo que estamos los ecuatorianos entre la espada y la pared. ¿Y a qué me refiero? Si es que el concurso se suspende por alguna razón o se alarga porque se presentaron acciones judiciales, Carlos Alarcón seguirá en el cargo como fiscal encargado. Pero también si es que el concurso avanza y de acuerdo a cómo ha avanzado, probablemente lo que se está haciendo es favorecerlo para designarlo fiscal. Entonces creo que es importante levantar las alertas al respecto de si esta Comisión Ciudadana de Selección, con la anuencia del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está actuando o no apegada al reglamento, tratando de favorecer o no a alguno de los postulantes. Uh-huh. Ahora, vemos que obviamente la idea es ir alargando. ¿Para cuándo cree usted que podremos tener fiscal general? Y qué pena preguntar esto porque al final del día teníamos que, ya para este abril, no hablar de cuándo vamos a tener fiscal, sino ya tener un fiscal. No teníamos que hablar de impugnaciones, no teníamos que hablar de concursos, sino ya tendríamos que en este momento tener un fiscal, no el subrogante del subrogante y así sucesivamente y extender el tiempo. Con todo lo que se ha venido cargando, porque también creo que el fiscal está haciendo, no sé, méritos, está siendo aplaudido por ciertas autoridades. ¿Cuándo podremos tener fiscal? ¿Cuándo este concurso y esta cruz llamada concurso para fiscal general terminará? Bueno, debíamos haber tenido fiscal en abril del año pasado. Aquí es importante recordar a la audiencia que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en deuda con el país, no solo por esta designación de fiscal que lleva ya casi 2 años de retraso, sino también por otras autoridades que no ha designado. La renovación del Consejo Nacional Electoral, la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, varias superintendencias, incluso el Defensor del Pueblo. Y esto pone en evidencia que lamentablemente los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social constantemente nos mienten a los ecuatorianos, nos cambian los plazos. En este último intento de designación de fiscal que se encuentra en marcha, en teoría, Andrés Fantoni nos había dicho que en julio tenía que culminar el proceso. Después, de manera vergonzosa, vimos cómo el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se reunía porque su presidente se encontraba de vacaciones en Estados Unidos mientras transcurrió el Mundial de Fútbol. Entonces, esto pone en evidencia cuál es el interés, cuál es la importancia que le están dando al proceso. Habrá que ver si es que hasta noviembre, como plantea el nuevo cronograma, tendremos fiscal,
O tal vez aparecerán los actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social diciendo que no se pudo avanzar con el proceso en razón de que estuvieron en campaña buscando la reelección. Marcelo, siguiendo el último cronograma reformado para tener nueva autoridad principal de Fiscalía, más o menos por estas fechas ya debió haber empezado a trabajar una comisión académica y demás que vaya haciendo el primer esbozo, el primer borrador de lo que será un temario para una prueba que creo yo que es de corazón abierto en este proceso, que es la evaluación oral. Porque ahí, en el lado más correcto de la apreciación, podemos ver quién es quién a la hora de litigar, perseguir delitos, etcétera, etcétera. Pero también, y como la historia nos lo ha demostrado, es ahí donde mucha gente se saca la lotería, Marcelo. Es ahí cuando con notas para supletorio luego te conviertes en fiscal general, no del Estado, sino del gobierno de turno. Vemos con mucha preocupación el hecho de que ni siquiera se haya posesionado a la comisión de académicos que se encargarán de elaborar el banco de preguntas. Estos académicos que tienen que ser designados por distintas universidades del país, junto con un notario, precisamente tienen que avanzar en el desarrollo de este banco de preguntas. Y eso podían haberlo hecho a la par de cada una de las fases que ha ido avanzando el proceso, pero no se ha hecho. Entonces, nuevamente nos llama la atención de qué es lo que existe detrás, por qué no se avanza con el proceso con la celeridad que el país requiere. En la misma línea, pues, desde esta Comisión Cívica de Seguimiento que la integra no solo Fundación Ciudadana de Desarrollo, sino también varias universidades, gremios y organizaciones sociales, pues estamos vigilantes a cómo va a avanzar el proceso. De cara a que se garantice que el banco de preguntas pues se mantenga, por un lado, la confidencialidad del mismo, que la rúbrica de calificación realmente responda a parámetros de objetividad y transparencia, pero que también no suceda lo que pasó en el proceso de designación de Diana Salazar, en el cual dentro de la audiencia oral hubo muchísimas cuestionamientos al respecto de estas calificaciones subjetivas que se pueden otorgar a los postulantes. Ahora, hablando del perfil del futuro fiscal general, ¿qué debe pesar más? Quizás la experiencia jurídica, la trayectoria que tenga, o más bien, y lo que yo creo que debería pesar, la independencia demostrada por el propio candidato, porque hemos visto que hay candidatos que no son independientes a la política, que no son apolíticos y que lastimosamente sí esperan el aplauso de alguien detrás. A ver, yo creo que hay que verificar cuál es la situación que atraviesa nuestro país. Lo que usted menciona, Katy, es correcto. No solo debería buscarse la independencia política del actual o del futuro fiscal del país, sino también hay que identificar que ya no es únicamente una independencia del poder político, sino también del poder económico e incluso del poder criminal que lamentablemente está atacando al Ecuador. Tenga la seguridad que también existen o podrían existir grupos criminales interesados en quién va a ser el próximo fiscal. A la larga, el próximo fiscal es el encargado de perseguir la comisión de delitos en el país. Y dentro de esos delitos ya no solo se encuentran aquellos que los ciudadanos de a pie enfrentamos, sino también estos delitos cometidos por el poder político, por el poder económico, o estos delitos pues que son cometidos por el crimen organizado. En ese sentido, pues, creo que es importante generar un equilibrio sobre la capacidad técnica, la experiencia, la trayectoria que pueden tener cada uno de los postulantes, pero que se garantice también esta independencia. Y en teoría, dentro de la fase de escrutinio público es en donde se puede evaluar esta independencia. Pero si es que no conocemos las solicitudes de impugnación o estas son tratadas de manera diferenciada, el resultado será probablemente que el futuro fiscal no goce de la independencia debida. Marcelo, a manera de anécdota, no sé si tú u otros miembros de la Comisión de Seguimiento han tenido oportunidad de conversar, por ejemplo, con la abogada Cintia Hacho, que es la principal de la Comisión Ciudadana de Selección, y decirle, oiga, ¿cómo está su reloj? ¿Cómo está todo bien en el proceso? No sé, ¿qué retroalimentación tienen ustedes de la Comisión Ciudadana? Nosotros en varias ocasiones hemos cursado comunicaciones por escrito tanto al presidente Andrés Fantoni, así como también a Cintia Hacho como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, en la cual las universidades se han puesto a disposición de ellos para poder apoyar en el proceso de selección de fiscal, sobre todo en esta fase de oposición, en las pruebas.
Estas comunicaciones fueron cursadas hace más o menos 3 meses, Iván, y no han tenido respuesta. Ya. Entonces ahí nosotros podemos identificar cuál es el nivel de apertura que puede tener esta Comisión Ciudadana de Selección. Y también creo que hay que recordar algo. Cintia Hacho es representante de la ciudadanía. Ella no es funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no es delegada de ninguna función del Estado. Su deber es con los ciudadanos. Ella debería ser la primera persona que debería estar informando a la ciudadanía sobre cómo avanza el proceso y garantizando que el proceso sea realizado de forma transparente. Y creo que tú tal vez coincidirás conmigo, Iván. A Cintia Hacho creo que no le hemos escuchado ni siquiera el tono de voz. Lamentablemente no ha tenido una actuación de cara a representar los intereses ciudadanos de manera transparente, de tal forma que se garantice precisamente esta independencia que debería caracterizar su cargo. En este momento, Marcelo, ¿qué debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana para recuperar la confianza propia de los ciudadanos en este concurso? Porque el ciudadano común y corriente de a pie, primero, ni siquiera entiende la gravedad de las impugnaciones, de que un candidato tenga impugnaciones, no entiende mucho en qué tiempo tiene que ya haber un fiscal. Lo único que la ciudadanía regresa a ver y dice, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no se mueve, no hace nada, pero ¿qué debería hacer esta entidad para recuperar esta confianza de los ciudadanos y el interés ciudadano en este concurso? Debería desaparecer. Sí, la respuesta es difícil porque hemos visto que es un Consejo de Participación Ciudadana. Ojo, el anterior, los anteriores, que lamentablemente actúa únicamente con base al cálculo, que designan autoridades cuando ya se convierten en un personaje incómodo para otros actores de poder del Estado. Entonces, ¿para qué designamos nuevo Consejo Nacional Electoral si es que el actual encargado está, pues, actuando de forma complaciente a los intereses del actor de veto de turno? ¿Para qué designamos Tribunal Contencioso Electoral? ¿Para qué reemplazamos al fiscal encargado si mientras está encargado está haciendo los deberes? Entonces, creo yo que lamentablemente la institución ha demostrado que el ser un actor clientelar resulta mucho más conveniente que cumplir con lo que determina la norma. Recuperar la confianza a un par de meses de que los actuales consejeros busquen la reelección, pues creo yo que es una tarea bastante compleja y que más bien pondría en evidencia que ellos no tienen interés de cumplir con el país, de cumplir con los ciudadanos, sino únicamente de mantener sus cargos. Justamente, y esa sería nuestra pregunta final, estimado Marcelo, tomando en cuenta que hay 61 ecuatorianos que han sido inscritos para candidatizarse para ser consejeros de participación ciudadana, entre ellos los mismos Vaya Valor, ¿no es cierto?, los actuales. ¿Cuánto más se va a contaminar este proceso clave, sensible? Es que con el debido respeto, siempre lo decimos acá con Katy, no es que estamos seleccionando al comité de aseo de la empresa o al comité de farras de la empresa, es la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, y en eso sí subrayo, Estado, no Ejecutivo. Entonces, estas variables electorales, sin duda ninguna, hoy van a echarle más ruido a un proceso que de por sí ya es escandaloso. Cuidado y salgan con un razonamiento al estilo de que como estamos en campaña por búsqueda de la reelección, vamos a dejar en stand-by el proceso de designación. O salgan con algo al estilo, no vamos a continuar nosotros por respeto a los nuevos consejeros electos. Para que no se contamine. Exacto, que se posicionará en el año 2027. Yo creo que de todo se puede esperar de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, menos el cumplimiento de la norma, menos el cumplimiento de la transparencia, menos el cumplimiento de sus funciones. Y aquí hay un actor que está pasando de agache, como solemos decir, mi estimado Iván, que es la Asamblea Nacional, que es quien debería estar fiscalizando precisamente el accionar de estos consejeros de participación ciudadana y control social, pero tampoco se hace nada. Ahí vemos como tal vez podría existir un contubernio, un acuerdo entre el oficialismo y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que claramente están incumpliendo sus funciones. Lo dejo a manera de pregunta. Una nueva liga de otro color que ya no sea azul, sino lo que sale de mezclar a azul y rojo. Ha sido Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al Concurso de Selección del Fiscal, también subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, esperamos tenerte pronto acá en la cabina. Un abrazo. Que así sea, Iván. Un saludo.